mayoría eran niños, quedamos poquitos aquí. Bastantes niños. Bien, yo quisiera que meditáramos en un pasaje importantísimo dentro de la palabra de Dios, y realmente Dios tiene mucho que decirnos acerca de nuestra salvación, de lo que Él realmente valora en ese proceso de salvación, que es nuestra fe. Lo fundamental entre todo esto que realmente nosotros tenemos que vivir y hacer para ser salvo, se encuentra en el centro de todo esto, en lo más importante, este granito que necesitamos nosotros hacer en nuestra vida, que es tener fe en lo que nuestro Dios ha dicho en su palabra que debemos de hacer, de practicar, de vivir para nuestro Dios. Así que la fe demanda de nosotros persistencia en creer en Dios. Ese es el tema que quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad, y no solamente hablando acerca de la salvación, sino del caminar diario con el Señor. Y quiero llevarles al pasaje de Romanos, el capítulo 4. Estaremos ahí meditando en los versículos 18 hasta el versículo 25. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25. Dice la palabra del Señor: el que creyó en esperanza, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Está hablando de Abraham. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años de edad, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también en su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Dios bendiga su palabra. Amén. La fe es realmente algo sumamente importante ante los ojos de Dios para los seres humanos. El Señor habló mucho acerca de este granito que el Señor quería que nosotros tuviéramos, este pedacito que hace grandes cosas en la vida del creyente. Y el Señor dijo que no necesitamos tener mucho de esto para que el Señor nos bendiga, para que el Señor actúe en favor de lo que nosotros queremos hacer para Él, ¿sí? Porque Él dijo: si tuvieres fe como un granito de mostaza, que es así de pequeñito, casi ni pueden verlo quizás, ¿sí? Es tan pequeñito, y si aún tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer muchas cosas inimaginables. Así es lo que el Señor puede hacer si nosotros tomamos en consideración lo que Él dice que hagamos. Pero necesitamos persistir. La persistencia es algo importantísimo también, y esto tiene que ver con nuestra actitud, no tanto con el quehacer. La persistencia tiene que ver con definición, con fuerza de voluntad. La persistencia tiene que ver con que nosotros tomemos una decisión determinante y actuemos en favor de esto a pesar de lo que nos pueda obstaculizar el llegar a hacerlo. Según el diccionario, persistencia es la insistencia o constancia en el intento o en la ejecución
de una cosa o actividad. Insistir constante en hacer lo que nos hemos propuesto. Y Dios desea, hermanos, que seamos persistentes en nuestra fe en Él y también en sus promesas. Yo sé que cuando hay problemas, hay dificultades, lo primero que hacemos es entristecernos y decaer, ¿sí? Y a veces hasta perdemos la esperanza. Dicen de que es lo último que se debe de perder, ¿sí? La esperanza. Pero el ser humano normalmente pierde la esperanza cuando se encuentra de bajón, cuando se encuentra desanimado. Todo lo mira oscuro, todo lo mira tenebroso, todo lo mira que pueda obstaculizar y hacer daño. Todo lo mira como que ya se acabó. Pero realmente el Señor pide que usted y yo persistamos, insistamos, seamos constantes en creerle al Señor lo que Él ha dicho que hará, a pesar de las circunstancias en las cuales estemos viviendo. Yo no sé cuál sea su circunstancia actual. Yo espero que sea buenísima, que de prosperidad, de tranquilidad, de paz, de que usted tenga buen salario, buen dinerito en el banco, que usted tenga un buen ambiente de trabajo, que usted tenga la mejor familia del mundo. Yo espero que todas esas bendiciones estén presentes en su vida, pero quizás no sea así. Pero el Señor quiere hoy decirnos que a pesar de cuáles sean nuestras circunstancias que estemos viviendo, necesitamos aprender a persistir creyendo la palabra de Dios, sus promesas, lo que Él ha dicho que hará, a pesar de que las circunstancias se vean tenebrosas, se vean que se acabó todo. El Señor cumple su promesa. Él dice en su palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? El Señor no es hombre o hijo de hombre para que mienta, ¿sí? Él cumple su palabra. Si Él ha dicho que hará, lo cumplirá. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que hay que cobrar ánimo, hermanos, en medio de la desesperanza, en medio de la zozobra, en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. El Señor pide: persiste en creer en Dios, persiste en aferrarte a las promesas de Dios, no importa cómo sea tu situación de vida. Si el Señor está contigo, no hay nadie que te pueda hacer frente. La palabra del Señor aquí, en este pasaje, nos presenta el ejemplo de Abraham, el hombre que fue considerado amigo de Dios, el hombre que se acercó a Dios para dialogar con Él, aún para interrumpirle y pedirle que hiciera lo contrario a lo que Dios se había propuesto hacer. Un hombre que llamó la atención a Dios no por lo bueno que era, sino por la misericordia de Dios. Enfocó su vista en Él y hizo de Él una persona grande para Dios. Es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros éramos insignificantes, pero el Señor fijó su mirada en nosotros y Él nos hizo grandes para Él y por medio de Él. Y ahora nosotros no somos cualquier persona, hermanos. Metas eso en la mente y corazón. Usted no es cualquier persona. Un profesor de teología en el seminario decía: usted no es cualquier hijo de vecino. ¿Sí? Usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, debe de vivir la vida con la perspectiva de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todo, el todopoderoso, el que puede hacer cualquier cosa inimaginable. Y usted es su hijo. Así que viva con la perspectiva de lo que Dios puede hacer, no de lo que usted puede. El Señor está con usted, si usted es un hijo de Dios. Abraham es ese ejemplo, y por eso el apóstol Pablo nos presenta en este pasaje su ejemplo. Y Abraham tuvo fe en Dios, y así como Abraham tuvo fe en Dios, es
la norma, es la regla establecida por Dios para todos los seres humanos. Aún la palabra de Dios le llama el Padre de la fe. Y en ese sentido está hablando el Padre de todos los que creemos en Cristo. Él es el que nos enseña cómo llegar a Dios. Y no es a través de buenas obras, no es a través de ser religiosos, no es a través de ceremonias y ritos ceremoniales cristianos. Es a través de confiar en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Poner nuestra fe, nuestra confianza plena en Jesucristo como nuestro Salvador. Vean lo que dice el versículo 18. Él, hablando de Abraham, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Bueno, suena raro eso, ¿verdad? Él dice, Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. O podemos decirlo de esta forma: en esperanza, en la desesperanza. ¿Sí? En la desesperación, él estuvo dispuesto a enfocar su esperanza no en las circunstancias, sino en lo que Dios había prometido. Yo quiero hacerles la diferencia de lo que realmente esto está expresando. Realmente a veces consideramos que ambas palabras son lo mismo, pero no, esperanza y fe son diferentes. Según el diccionario, esperanza es el deseo con respecto a algo que puede ser cierto o que puede ocurrir. Enfatizo, es el deseo. Yo deseo que suceda algo y tengo mi esperanza de que así va a ser, pero no tengo la seguridad de que va a suceder. ¿Se entiende? Eso es esperanza. Pero fe es la firme confianza de que algo es cierto y que va a ocurrir. ¿Ven la diferencia? Y Abraham tuvo ambas cosas. La esperanza primera fue en que Dios había prometido, es fe. ¿Sí? Él estuvo enfocado en que Dios había dicho que haría algo y él estaba completamente seguro que ese algo iba a ocurrir. En medio de la desesperanza contra la esperanza, dice ahí, ¿sí? Y esta desesperanza era: ya estoy viejo, 100 años de edad, mi esposa es estéril y ya pasó del tiempo fructífero, ¿sí? Ya tuvimos a Ismael y el Señor lo desechó, dijo que no. No, Ismael Saavedra. Y el Señor lo desechó. Así que, ¿cuáles son mis circunstancias? No son buenas. Pero a pesar de cómo son mis circunstancias, el Señor dijo, y yo tengo la certeza que el Señor lo va a cumplir. ¿Se entiende esperanza contra esperanza? Él creyó a Dios en medio de esas situaciones. Y mis hermanos, quiero preguntar, ¿en qué está basada su esperanza, su fe en este momento? ¿En las circunstancias que está viviendo? ¿Se miran buenas las circunstancias que usted está viviendo en su situación? Hay ocasiones en que uno dice, ahí en mi país por lo menos, que uno no le mira ni pie ni cabeza a las cosas, porque la situación es tan difícil que uno anda nublado de la mente, anda perdido, no anda queriendo pensar bien, y eso le hace no saber qué hacer. Eso es desesperanza, hermanos, ¿sí? Las circunstancias a veces agobian tanto que nos hacen perder el enfoque en qué debemos de estar plantados, en dónde debe de estar puesta nuestra ancla. ¿Ha visto los barcos cómo están en el mar con el ancla puesta? El motor está apagado, el ancla está tirada y el mar, el agua sigue moviéndose, ¿sí? Y hace que el barco se mueva, pero el ancla le permite mantenerse en el mismo lugar. Se hace para acá, se hace para allá, ¿sí? Se balancea, pero está anclado. El creyente debe de estar puesta su ancla, no en las circunstancias, no en el mar, en el agua movediza, en
Cristo, el inamovible, la roca fuerte, el que puede sacarnos adelante. ¿Sí? Abraham es el ejemplo de lo que todos nosotros debemos de hacer. Él creyó a Dios. Oiga bien esto. Él creyó a Dios. ¿A quién le cree usted? ¿Al pastor o a Dios? ¿Sabe que en este tiempo las personas creen más a los pastores que a Dios? Y los pastores andan más equivocados que cualquier persona. ¿Sí? Hay muchos inventores de palabra de Dios en este tiempo. Y la gente simplemente se deja llevar por lo que el hombre dice, no por lo que Dios dice. Y con esto estoy diciendo, hermanos, la vida religiosa no es mala, pero puede llegar a perdernos si nosotros no estamos anclados en la palabra de Dios. Esa es la verdad que nos sostiene. Esa es la verdad que nos permite seguir flotando, seguir vivos. Porque Cristo ha establecido que usted debe de confiar, no en las circunstancias, no en la religión, no en las buenas obras, no en que usted hace, no se mete en nada de problemas. Usted debe de estar basado en la palabra de Dios, en sus promesas y en el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso debe de ser la base sólida. Versículo 18 sigue diciendo: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le había dicho? Así será tu descendencia. ¿Sí? Para estar allí plantado, para estar seguro de que el Señor había dicho que haría de él una gran nación. ¿Cómo lo haría? Solo Dios sabe. ¿Sí? Eso es lo que podía haber dicho Abraham. Ni me pregunten a mí, porque yo no sé ni cómo Dios lo va a hacer. Yo ya estoy viejo, mi esposa también, ella es estéril, no hay más. Todo lo miro oscuro, no hay camino. Pero si el Señor dijo, Él lo va a hacer. En Génesis capítulo 15, versículo 5, se presenta esta promesa que el Señor hizo a Abraham, es decir, la ratificación, porque en el capítulo 12 también lo había expresado antes. Dice ahí en el 5: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Está hablando Dios con Abraham. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo Abraham: así será tu descendencia. Y en varias ocasiones el Señor volvió a repetir esta promesa hecha a Abraham: en ti será llamada descendencia. Tú serás padre de muchedumbre. Y de hecho, por eso hasta le cambió el nombre. De Abraham a Abraham. Y de Abraham significa padre de muchedumbre. Porque el Señor estaba afirmando lo que él haría. Y Abraham dice: ¿cómo es posible? Yo no puedo. Pero si el Señor dice, Él lo va a hacer. Quizá usted, mi hermano, esté basando su esperanza, su fe, su confianza en su propia fuerza. Quizá porque se mira así como yo, ¿sí? O quizás esté basando su confianza, su fe, sus posibilidades en lo económico, porque usted tiene una buena cuenta bancaria, o en sus amistades influyentes, o en que usted tiene un buen trabajo y usted lo mantiene. Pero yo le quiero decir algo: que si usted no tiene puesta su confianza, su fe en Jesucristo, en su palabra, usted anda perdido en este mundo. Solamente Él puede darnos la fortaleza, la firmeza para avanzar en este mundo. Y toda aquella persona que no tiene su fe puesta en Jesucristo y en su palabra, anda en este mundo perdido, anda en este mundo a la deriva, anda en este mundo sin esperanza, porque no tiene puesta el ancla en Cristo. Dios desea que usted le crea a Él
y crea también en Él. Oiga la diferencia. Dios desea que usted le crea a Él y crea en Él. Creerle a Dios es lo que Él dice en su palabra. Es poner nuestra mirada y nuestra confianza puesta en su palabra. Eso le creo a Dios, porque le obedezco, porque sé que esto es la verdad. Pero creer en Dios es hacer esto mío. Y entonces yo vivo como Dios quiere, porque yo he creído en Él. Y ahora le he hecho parte de mi vida. Ahora le hago parte de mi entorno. Y ahora puedo vivir como Él desea. Esto es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso es que la fe demanda persistencia en el creer en Dios a pesar de las circunstancias. Usted necesita estar basado en el Señor y en su palabra. Vea cómo han sido los detalles de la fe de Abraham. Versículos 19 al 21 nos da un detalle de cómo fue esta esperanza contra esperanza, esta fe basada en Dios y no en las circunstancias. Versículos 19 al 21 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Ven los detalles? Primero, él está diciendo que se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Cuando apartó su mirada de Dios, de lo que él había dicho. Casi viene a mi mente la circunstancia que vivió el apóstol Pedro. ¿Se recuerdan cuando todo el mundo decía que era un fantasma cuando Cristo venía caminando en el agua a la medianoche, y que solamente se veía el cuerpo encima caminando en el agua, y todos decían es un fantasma, y solo Pedro dijo no, es el Maestro. Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el agua. ¿Se recuerdan de eso? Y que salió de la barca, puso el pie y caminó, ¿sí? Lo sintió que podía caminar y comenzó a caminar. ¿Pero qué le estorbó? El mar estaba agitado, ¿sí? Se movía, no la hierba, ¿sí? El agua se movía. Y al final de cuentas, cuando él quitó su mirada del Maestro, de Jesús, entonces se hundió. Eso es lo que sucede a todo hijo de Dios. Las circunstancias nos agobian y nos ahogan, de tal forma que si usted quita la mirada de lo que Dios ha dicho que hará y de quién es nuestro Dios, usted puede fracasar. Por eso la necesidad nuestra es la de persistir. Abraham puso su mirada en el cuerpo. ¿Se ha visto usted al espejo? Así como cuando nosotros no podemos verlo, que solo usted puede mirarse al espejo cómo es su cuerpo, porque aquí lo maquillamos bien, ¿sí? Nos ponemos más o menos, hasta subimos un poquito, ¿sí? Pero la realidad, así como usted se levanta, a veces uno se decepciona. A veces uno se decepciona, que ya casi uno rebota cuando se levanta de la cama, ¿sí? Porque ya perdimos la figura esbelta que teníamos antes, ¿sí? Y a veces decimos, de verdad que ya estoy viejito. Yo me recuerdo de eso siempre que voy subiendo las gradas a mi cuarto, a mi casa, que con la primera grada y queriendo agarrarme para poder llegar. Mi esposa se enoja cuando mira a nuestro perrito, que ya tiene 8 años, humanos, pero ¿cuántos serían perrunos?
serían como 50 y tantos, ¿no es cierto? 60 y tantos años. Y el perro de nosotros, vamos nosotros para arriba, él sale corriendo y llega ahí arriba, y como llegó y nosotros no llegamos, viene otra vez para abajo y se vuelve a regresar para arriba y nosotros no llegamos todavía ahí arriba. Sí. Ahí es donde nos damos cuenta que realmente estamos envejeciendo. Y Abraham dice, cuando él vio su cuerpo decrépito, él vio que su fe se debilitaba. ¿Cuándo el Señor va a cumplir esto? Yo sé que el Señor no dice mentiras. Yo sé que el Señor, su palabra vale. Yo sé que cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace. Pero mírenme, ¿sí? Ya no soy el... ¿sí? Pero ahora ya estoy así. Ya tengo que pedirle permiso, levantarlas. Ya no puedo. ¿Tenía o no tenía razón Abraham? Yo creo que sí tenía razón. Y por eso se debilitó su fe. Pero él tenía puesta su confianza en Dios, en lo que él había dicho. Y yo creo, mis hermanos, que nosotros somos humanos. Nos podemos desanimar. Podemos perder de vista lo que realmente Dios puede hacer a través de nosotros. Pero no nos olvidemos y no nos descuidemos de poner nuestra mirada en lo que Él ha dicho que hará. En quién es nuestro Dios. Porque si la dejamos puesta en quiénes somos o en cómo es nuestro entorno, vamos a fracasar. Dice que se debilitó, no que se destruyó, no que cayó. Simplemente dice, se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto de 100 años. Se debilitó su fe porque la esterilidad de la matriz de Sara, viendo a su esposa, vio que no solamente él había envejecido, vio a la esposa y la vio viejita también. Aturradita. ¿Sí? Amén. Ya la vio sin capacidad de reproducirse, no porque tuviera bien su matriz, sino porque también ya se le había terminado su tiempo de ser fructífera a las mujeres. Ya había pasado la menopausia. ¿Y qué problema era esa, la menopausia? Los calores. Y todo el mundo ahí afuera, ¡qué frío! Y que por ratos, y por ratos, ¡ay, qué bien! Y uno dice que se levantó con un pie izquierdo, ¿qué? La menopausia. Eso es lo que había sucedido ya con Sara. Y no acababa de suceder, ya tenía tiempo de haber pasado en ella. Pero ella había nacido ya con un problema físico. Su matriz no era fructífera, ¿sí? Era estéril por naturaleza. Ella no podía reproducirse. Así que tenía dos problemas con ella. Uno, había nacido con un defecto en su matriz. Pero al mismo tiempo había llegado un tiempo en que ya ella no tenía la costumbre de las mujeres. Ya había pasado su periodo de reproducirse. Doble cosa para que se debilitara la fe de Abraham. Y ahora, ¿quién podrá defender? Y ahora, ¿quién podrá hacer que mi esposa tenga un hijo en esas condiciones? ¿Ven cómo se debilita la fe? Porque así son las circunstancias, hermano. Las circunstancias nos avisan y nos atemorizan de lo que va a suceder. Si usted pone su mirada en esas circunstancias adversas, difíciles, negras, tenebrosas, usted se va a ahuyentar y va a hacerse para atrás. Uy, esto mejor no sigo porque a saber si Dios va a hacer esto. Pero si usted considera la palabra de Dios en vez de las circunstancias,
usted se dará cuenta que a pesar de todo, de que todo esté en contra suya, pero si Dios ha dicho que lo hará, usted estará tranquilo, usted estará conforme, usted estará con la esperanza y la fe puesta en el que prometió. No sé si usted se mira a sí mismo hoy como un gran personaje, una persona perfecta, una persona que no se equivoca, una persona que ya tiene el pie puesto en el cielo, ¿sí? Ya a usted ya le salieron lo que le salió al hermano Ángel, las alitas, ¿sí? De pollo, ¿no? ¿Así se considera usted? Una persona que ya el Señor le recibió en el cielo y usted ya no es capaz de pecar. Yo creo que no. Mientras estemos aquí, no es así. Pero si usted comienza a poner su mirada en las circunstancias y decir, uy, si yo pequé ayer, pequé ahora y pequé bastante ayer, y ahora todavía me falta terminar el día y me falta más pecar. Y cada día usted se va dando cuenta que peca mucho, se distancia tanto de Dios. Y usted puede llegar a decir, ¿será que Dios no me va a salvar? ¿Será que Dios no me va a llevar con Él? Es que soy tan malo, tan pecador. ¿Sabe que ese pensamiento atacó a Martín Lutero? Y por eso es que se castigaba constantemente con el látigo, se golpeaba. Dice la historia de que hasta aún se salía del monasterio afuera en el campo a dormir allá afuera para castigar su cuerpo en medio de la nieve, en medio del hielo. Él se salía para dormir allá afuera y castigar este cuerpo. Que sufra el condenado. Y no le bastaba eso, sino que todos los días, mañana, tarde y noche, iba donde su sacerdote particular, a quien él se confesaba constantemente. Y mire, ese sacerdote ya estaba aburrido de escuchar a Martín Lutero, porque no era una confesión de Señor, he pecado porque tuve un mal pensamiento, absuélvame de esto. Y ya le decía tantos Ave Marías, tantos Padre Nuestro, y ya vete. No, él pasaba horas y horas con el sacerdote ahí diciéndole, mira, fíjese que se me ocurrió tal cosa y eso es pecado. Fíjese que yo pienso de que dormido soñé algo. Fíjese que, y comenzaba a imaginar cosas malas. Pasaba horas confesándose. Y por eso, como no había quien lo absolviera, llegaba a su cuarto después de la confesión y golpeándose, porque no podía satisfacer, según él, la ira de Dios. Si usted ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, y usted pierde de vista esa promesa del Señor de que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, usted puede fracasar en la vida cristiana. Porque usted puede andar en este mundo bajo sus propias fuerzas. Usted puede andar en este mundo luchando por ganarse el cielo. Pero el Señor dice que usted no se lo puede ganar por sí mismo. La forma única para ser salvo es fe en Cristo. Y eso nos da salvación y vida eterna. Las circunstancias pueden ser tenebrosas, hermanos, pero necesitamos no ver las circunstancias, ver a Cristo, ver lo que Él dice en su palabra. Él vio su cuerpo y vio el cuerpo de su esposa y dijo, es difícil que cumpla Dios esto a través de estos cuerpos. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 19 que se fortaleció, el 20 dice, se fortaleció en Él, en el Señor. Cobró fuerza de nuestro Dios para poder resistir a las dudas que atacaban, a la inseguridad de las circunstancias. Él cobró fuerza en el Señor, se fortaleció en el Señor, en el poder que Él tenía y no tanto en el poder físico de su cuerpo o el de su esposa.
Y esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ya les he explicado ese versículo a ustedes aquí. Y les he dicho de que esto es como la lámpara de emergencia. Está conectada, pero está apagada cuando hay energía. Está allí, acumulando energía en la batería, para que cuando se vaya la energía eléctrica, de una vez se dispara el sensor que tiene y hace que se encienda la luz y funcione con toda la energía acumulada que tiene. Eso es lo que el creyente debe de hacer en el Señor. Fortalecerse en Él en los tiempos difíciles, en los tiempos buenos, para que cuando llegue el momento de actuar y de glorificar a Dios, de vivir por fe, esa batería pueda funcionar y darnos la energía, la fortaleza que necesitamos. En las buenas, hermanos, es fácil decir yo tengo fe en Dios. Es fácil decir yo confío en Dios y en sus promesas. Pero en las malas, ahí es cuando se mira realmente en qué está puesta nuestra confianza. Eso es lo que el Señor quiere. Abraham se fortaleció en el poder de Dios. Porque si usted mira el versículo 20 y 21 dice de que Él es el poderoso. ¿Sí? ¿Quién es su Dios? Su Dios es ese muñequito chiquito que se pone en los nacimientos en Navidad. Es su Dios ese Diosito que le tiene miedo a cualquier cosa, que no puede con sus problemas, con sus dificultades. Porque si usted sale corriendo con cualquier cosa que le sucede, si usted deja de hacer lo que Dios demanda porque tiene un gran problema, eso me dice a mí que su Dios es así de pequeñito. Su Dios es incapaz de hacer absolutamente nada. Pero lo que la Biblia nos dice, que nuestro Dios ni siquiera se asemeja a cualquier cosa importante y poderosa que nosotros podamos conocer. Nuestro Dios es no solamente poderoso, es el todopoderoso. Es el que tiene todo poder para hacer aún hasta lo imposible, mis hermanos. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Si usted cree esa gran verdad, usted no le tendrá temor a cualquier cosa. Si hay preocupación, si hay angustia, si hay tristeza, pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos puede sacar adelante, ¿sí o no? Amén. Esa es la fe, hermanos. Y Abraham dice que se fortaleció en Dios porque creyó que Él era el poderoso. Si usted se enfoca en sus problemas, en sus dificultades, en sus circunstancias tenebrosas, usted saldrá como perrito con la cola entre las patas, ¿sí? Y hasta quizás aquí, ¿sí? Pero si usted confía en que tiene un Dios todopoderoso, capaz de hacer aún lo inimaginable, usted quizás pasará triste, quizás pasará preocupado, quizás pasará angustiado, pero sabrá, el Señor hará lo que Él sabe hacer. Porque mi fe no está puesta en lo que los médicos dicen. Mi fe no está puesta en lo que Trump dice. Mi fe no está puesta en lo que la bolsa de valores dice. Mi fe no está puesta en el tipo de trabajo que tengo y que soy importante. Mi fe está puesta en el Todopoderoso, en las buenas y en las malas. Esa es la clase de fe que el Señor
desea que usted y yo tengamos en nuestro Dios. Sea cual sea la circunstancia, hermanos. Usted es un ser humano, puede sentirse preocupado, puede sentirse triste, puede sentirse desanimado, pero no pierda de vista quién es el que prometió. Si Dios lo dice en su palabra, crea lo que Dios dice y aférrese a las promesas de Dios, porque son la verdad. Y el Señor cumplirá su promesa, porque no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Porque el Señor ha dicho que lo que Él dice se cumple al pie de la letra. Ni una jota, ni una tilde faltará para que el Señor cumpla todo lo que ha prometido. Mis hermanos, Abraham nos da este gran ejemplo de fe. No solamente para salvarnos, sino para vivir la vida cristiana. Necesitamos aferrarnos a ese Dios grande y poderoso y a su palabra que nos alienta, que nos guía, que nos muestra cómo debemos de vivir. Pero no la tome como cualquier libro, tómelo como la verdad de Dios. Tómelo como el instrumento que Dios nos ha dejado para poder guiarnos y vivir la vida que Dios quiere. Esto es lo que hace la gran diferencia. Tome a Dios como lo que es, no como usted se lo imagina. Él es el Todopoderoso, el capaz de hacer grandes cosas, pero usted necesita aferrarse a Él. Usted necesita vivir de acuerdo a como Dios dice. Y mis hermanos, esto es lo que hace la gran diferencia. Por eso no importa que usted tenga la fe como un granito de mostaza. No importa. Eso basta para que el Señor cumpla lo que Él ha dicho que hará. ¿Tiene fe usted en Dios? ¿O la tiene puesta en sus circunstancias? Usted es el único que puede definirlo. Usted es el único que puede expresar cuál es su situación. Pero si usted se descubre que la tiene puesta fuera de Dios, póngala en Cristo, póngala en su palabra, y yo le aseguro que su vida será totalmente diferente. Y no solamente su vida en este mundo, su destino eterno será totalmente diferente. Pero necesita usted tomar decisión lo más pronto posible. No siga viviendo a la deriva. Ponga su fe en Dios. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos alienta, nos consuela, pero también nos da dirección, Señor. Hay muchas cosas que vivimos en nuestro diario vivir, Señor, que ponen desaliento, desánimo. Nos pone, Señor, en una condición donde deseamos que tú vengas ya y nos lleves contigo, simplemente por evitar el seguir en este mundo, en la circunstancia en que vivimos. Eso no es de valiente, Señor. Eso no es de tus hijos. Tus hijos vivimos en las buenas y en las malas, no porque seamos fuertes, sino porque tú eres el fuerte, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Y tú eres el que está comprometido con nosotros a través de tu palabra de hacer las cosas que tú has dicho que harás. Así que, Señor, queremos aferrarnos a ti y a tus promesas. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a que en lugar de ver las circunstancias, te veamos a ti, Señor, y a tu palabra, y nos aferremos a eso que tú has dicho, Señor, y a quien tú eres, para que podamos salir victoriosos. Porque como dijo el apóstol Pablo, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos en ti y a poder vivir la vida con la frente en alto, sabiendo de que tú harás lo mejor por tus hijos. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.